Hola, mi nombre es Pavel Saavedra y hoy les estaré hablando acerca de la fibra óptica y su uso en las telecomunicaciones y demás aplicaciones en las que podemos encontrarla. Platicaremos también acerca de los orígenes de la fibra óptica, los fundamentos básicos, la evolución que han tenido las telecomunicaciones a través de los años y redes ópticas de nueva generación, entre otros temas. Pues los inicios del estudio de la fibra óptica se remontaban a la Grecia antigua y al Imperio egipcio, en donde pues ya el ser humano empezaba a utilizar el reflejo de la luz sobre espejos y pues ya podían ver ellos que esto podía servir como un medio de comunicación. Pues aquí podemos observar la imagen de referencia que tenemos acerca de un grabado en relieve del antiguo Egipto en el que se representa el uso de espejos para la reflexión de la luz. Y también podemos ver un ejemplo de un espejo egipcio de cobre, que era una muestra de cómo se utilizaban los objetos reflectantes en el año 1500 antes de Cristo aproximadamente. Y pues ya remontándonos a nuestra época, pues podemos observar que en los años 60 ya se realiza la invención del láser. Fue un láser de rubí desarrollado, entre otros, por el físico Meyman, que podemos ver aquí una imagen de referencia. Y pues ya en la década de los 70 podemos tener ya la aplicación de esta tecnología para las telecomunicaciones. A lo largo de la década de los 80, pues se fue perfeccionando esta aplicación de la tecnología y pues ya fue utilizada como un transmisor de información. Podemos ver acá una imagen de un laboratorio de los años 60 en los que se muestra el láser que en ese momento se estaba desarrollando. Bien, y ahora llegamos a la parte fundamental o la parte inicial de esta presentación que es prácticamente el hablar de qué es la fibra óptica. Y pues la fibra óptica es un medio físico con filamentos de vidrio o plástico por donde viaja la luz, ya sea láser o OLED. Y pues esta funciona por medio de reflexión o refracción que son controladas internamente por la fibra. Por ejemplo, la fibra de vidrio está hecha de dióxido de silicio y esta es utilizada en distancias más largas, mientras que la fibra plástica es comúnmente utilizada en distancias cortas o para distancias cortas. Platicando acerca de la reflexión, pues la reflexión es cuando la luz rebota en una superficie y cambia de dirección. Y la refracción, perdón, es cuando la luz cambia de dirección al pasar por de un material a otro. Prácticamente es el medio de transmisión que se utiliza en la fibra óptica para transportar datos de un extremo hacia otro. Acá podemos ver una referencia de cómo es la reflexión, perdón, interna dentro de una fibra óptica. Y pues podemos ver distintas referencias de cómo es la fibra óptica actualmente. La fibra óptica está compuesta por distintas partes que en conjunto forman el medio de transmisión que nosotros utilizamos para enviar datos. Pues la fibra óptica tiene el core, que es prácticamente el núcleo por el que viaja la luz y los datos transmitidos a través de ella. El cladding, que es un recubrimiento que refleja esta luz hacia el interior de la fibra. El primary buffer, que prácticamente es una protección plástica que utiliza este medio. Y el jacket, que es la cubierta externa que protege pues, a todos los componentes que están internamente en la fibra. Actualmente existen dos tipos de fibra que se utilizan en telecomunicaciones, que son la fibra multimodo y la fibra monomodo. Estas pues cumplen diferentes funciones y pues, por ejemplo, en el caso de la fibra multimodo está compuesta de múltiples caminos de luz adecuados para distancias cortas, que van desde los 100 metros aproximadamente hasta un máximo de 2 kilómetros. Aunque realmente esta fibra es poco utilizada, pues tiene ciertas aplicaciones en las que sí es necesario utilizar este tipo de fibra. Por otro lado, tenemos la fibra monomodo que tiene un solo camino de luz. Esta tiene únicamente una señal de luz
Y pues esta es utilizada para largas distancias de hasta 10 kilómetros sin ninguna amplificación y más de 100 kilómetros con una amplificación de por medio. Acá podemos ver una imagen de referencia de cómo se refleja la luz en en los diferentes casos de la fibra. Por ejemplo, acá podemos ver una fibra multimodo y acá abajo podemos ver la fibra monomodo. Como podemos ver, hay una diferencia en el reflejo que tiene la luz que se proyecta a través de ella. Cuando hablamos de la fibra óptica, ante otras tecnologías, podemos ver, por ejemplo, en términos de velocidades, podemos ver que la fibra óptica puede alcanzar velocidades muy altas en comparación de un cable coaxial que tiene velocidades pues, reducidas y DSL, incluso la tecnología satelital. En cuanto a la latencia, realmente la fibra óptica muestra latencias muy bajas y tiene alcances muy largos. En cuanto a la susceptibilidad a interferencias, también la fibra óptica es poco susceptible a, a estas interferencias, mientras que las otras tecnologías, pues sí tienden a tener mayor susceptibilidad ante las interferencias que se puedan presentar. En cuanto a simetría de velocidades, pues la fibra óptica sí nos ofrece una simetría y pues en cuanto a seguridad, la fibra óptica también nos ofrece un alto nivel de seguridad, por lo que podemos ver que comparando la fibra óptica con otras tecnologías, pues hay bastantes avances que valen la pena tomar en cuenta al momento de pues utilizar esta tecnología. Bien, con respecto a las aplicaciones que tiene la fibra óptica, pues comúnmente nosotros por el ámbito en el que nos desarrollamos la conocemos en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, podemos ver que es utilizada como seguridad perimetral en la que tiene ciertos rangos en los que puede detectar movimientos o comportamientos anómalos y avisar a un centro de monitoreo. La fibra óptica también es utilizada en la iluminación. Esto es una aplicación que viene de hace muchos años, incluso se remonta a décadas de los 70 aproximadamente. También es utilizado en medicina y pues entre otras aplicaciones también podemos ver que es utilizada en la Estación Espacial Internacional. Entonces, como podemos ver, la fibra óptica tiene muchas aplicaciones. Aquí están ejemplificadas algunas aplicaciones. Sin embargo, la fibra óptica es utilizada en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, también es utilizada en el ámbito de la aeronáutica, en el ámbito de la seguridad militar. Entonces, podemos ver que la fibra óptica realmente tiene muchas aplicaciones en las que puede ser utilizada y de hecho es muy utilizada por pues, las bondades que tiene como tal. Cuando hablamos de fibra óptica, pues no podemos evitar dejar de hablar de los decibeles. Y pues los decibeles son una unidad logarítmica que es utilizada para expresar ganancias o pérdidas en la potencia que tiene la señal óptica. Y pues esto nos permite saber si la señal está llegando con suficiente fuerza a un receptor. Nos puede ayudar también a determinar si existen fallas o pérdidas en algunos conectores o empalmes. Pues es clave para diseñar los enlaces de fibra óptica de manera confiable. En cuanto a los decibeles como tal, pues si son números positivos, nos indica que hay cierta pérdida en la potencia de la señal. Y si son números negativos, pues indican que hay ganancia en esta señal, ¿verdad? Ok, ahora platicaremos acerca de los fundamentos básicos de la fibra óptica. Y pues uno de los fundamentos básicos de la fibra óptica, así como otras tecnologías de telecomunicaciones,
es que pues se rigen por ciertos estándares. Estos estándares son creados por la International Telecommunication Union, que es una organización de las Naciones Unidas que se encarga pues de reglamentar y desarrollar las telecomunicaciones a nivel mundial. Esta organización pues tiene a su cargo también la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita de satélites. Y pues se encarga de normar o normalizar las telecomunicaciones. Dentro de los estándares creados, la serie G es la que abarca pues, las características que deben de cumplir la fibra óptica. Podemos ver, por ejemplo, dentro de los más destacados, G.650, que es las definiciones y pruebas de funcionamiento. La 651, que se dedica o que habla acerca de la fibra multimodo. 652, que es la monomodo estándar. Y luego hay otras variantes especializadas en la fibra óptica que se mencionan en la 653, 54, 55 y 57. Estas son de las más importantes, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, existen más estándares que pues la fibra óptica debe cumplir para ser un medio de transmisión eh, seguro. En cuanto a las características de la fibra óptica, pues podemos ver el tema de la propagación, que era lo que platicábamos en su momento, que pues la fibra óptica se compone por multimodo, que es una fibra de mayor diámetro, utilizada para distancias cortas y pues por ende es también más económica. Y la fibra monomodo, que es de un solo modo y pues esta fibra es utilizada para distancias largas y presenta pues mejores rendimientos. También podemos ver que pues la fibra óptica o una de las características de la fibra óptica es la atenuación y esto pues se divide entre extrínseca e intrínseca. Y pues prácticamente cuando hablamos de extrínseca nos referimos a coberturas, empalmes o suciedad que pueden afectar a la potencia o a la calidad de la señal que estamos transmitiendo. En este caso, pues se está ejemplificando una microcurvatura que pues se está impidiendo que la comunicación sea exitosa y sea como pues se espera que sea la comunicación en una fibra óptica. También tenemos el tema de la dispersión. La fibra óptica pues tiene como característica la dispersión y aquí pues tenemos la dispersión modal, que son diferentes trayectorias de luz, que es prácticamente en multimodo como tal, ¿verdad? Y la cromática, perdón, que son longitudes de onda que viajan a diferentes velocidades. Y pues acá podemos ver un ejemplo del espectro visible que podemos tener en la fibra óptica. Otra de las características de la fibra óptica es la reflexión o refracción, que también fue un tema que lo platicábamos al inicio de esta presentación. Y pues en la reflexión tenemos aquí ejemplificado que es cuando la luz rebota en una superficie. Podemos ver acá que la luz incidente viene de este lado y rebota hacia este otro lado. Y en el caso de la refracción, pues es cuando la luz cambia de dirección al pasar de uno a otro material, que es prácticamente este ejemplo de acá en la flecha color verde. Cuanto a los empalmes de la fibra óptica, pues podemos observar que existe el empalme mecánico y por fusión. Y pues el mecánico es una alineación por contacto, como se muestra en la imagen de referencia. Y pues estos suelen ser más rápidos de realizar, pero también suelen tener mayores pérdidas. Y pues también es un método más barato. Mientras que en el caso de la fusión, pues es una unión térmica con un arco eléctrico y pues esta tiende a tener menor pérdida, pero también este método pues es más caro, ¿verdad? Representa mayor gasto. En cuanto a conectores de fibra óptica, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos observar el Subscriber Connector, que es utilizado en redes FTTX. Estos conectores son realmente de bajo costo y son muy robustos, por lo que lo hacen ser conectores de uso muy común.
Vemos también el Lucent Connector, que es utilizado en data centers y redes FTTH. Y también es conocido como pequeño SC o pequeño Subscriber Connector. Este conector permite el doble de conexiones por el tamaño y pues de eso deriva su nombre coloquial, por decirlo de alguna manera. Luego podemos ver el Straight Trip, que es utilizado en redes LAN. Esto pues en redes LAN antiguas realmente, en aplicaciones militares y entornos industriales, ya que pues podemos ver que tiene alta resistencia a vibraciones gracias al conector tipo bayoneta. Entonces por eso es que en estos entornos es muy utilizado. Luego podemos ver el Federal Connector, que pues también es utilizado en equipos de instrumentación médica, laboratorios y redes de precisión, ya que son muy resistentes a las vibraciones. Esto también derivado del tipo de conector que es, ¿verdad? Y luego podemos ver el multifiber, que pues este puede variar, puede contener 12, 24, 48 o más fibras en una sola férula. Y, y esto pues lo hace ideal para su uso en data centers o en estructuras de alta densidad en los que se necesita pues utilizar muchos conectores. Ahora conversaremos acerca de la evolución que han tenido las telecomunicaciones pues a través de los años. Y pues acá podemos ver algunas décadas o años importantes en los que se tuvieron ciertos hitos pues de gran importancia para el uso de las telecomunicaciones, como fue pues por ejemplo la invención del teléfono, como hablábamos al inicio, en la década de los 60 el desarrollo del láser, en la década de los 70 las primeras fibras ópticas que fueron utilizadas para baja atenuación en 1980 o en la década de los 80, que fueron los despliegues ya comerciales de la fibra óptica. Y pues a partir de ahí se empezó a desarrollar de una manera acelerada la evolución de las telecomunicaciones. Podemos ver que ya, por ejemplo, a finales de los 90 nosotros ya podíamos ver redes HFC, que son redes que hasta hoy siguen siendo redes de uso muy cotidiano y muy común. Ya en los años 2000 ya teníamos redes FTTH que ya pues empezaron con ese despliegue y son las redes que ahora están teniendo un auge ya 25 años después de su despliegue. Y pues ya, a partir de ahí empezamos a ver ya temas de gigabit, de fast Ethernet, ya temas relacionados con la velocidad, las velocidades que pueden ofrecer estas nuevas redes, las redes ópticas pasivas, las Gigabit Ethernet que ya nos ofrecen pues mayores velocidades y pues hasta ahora que pues tenemos las redes ópticas pasivas que son las redes que pues prácticamente están teniendo ahora junto con las redes de nueva generación que están teniendo un auge en estos años de aceleración y de crecimiento en cuanto a las telecomunicaciones. Podemos ver aquí también la evolución que ha tenido el tema del ancho de banda. Podemos ver que, por ejemplo, en los años 80 las velocidades eran de 56 kbps, era una velocidad realmente para la época que vivimos ahora, pues eran pequeñas, pero en ese tiempo eran velocidades que permitían utilizar y poder ser utilizadas en distintas aplicaciones. Y sin ir tan lejos, por ejemplo, en los años 70, por ahí más o menos, ya se tenía, por ejemplo, la expedición hacia la Luna y pues ya esto ya se hizo a través de estas redes, la comunicación que se tenía con estas naves espaciales y pues ya para ese entonces las velocidades pues ya podían ofrecer cierto despliegue de tecnología que pues a lo largo del tiempo ha ido acelerándose y pues ya podemos ver hasta por ejemplo 2025 ya velocidades de 25 gigabytes por segundo y a lo que nos espera que podemos rebasar esas velocidades en un término de 5 años, si no es que antes. Entonces,
podemos ver que realmente la evolución del ancho de banda ha tenido muchos cambios, cambios muy drásticos a lo largo de la historia, que pues han permitido que esta evolución de de las telecomunicaciones pues se acelere de esta manera, ¿verdad? Y con esto, pues tenemos también la evolución de las redes inalámbricas con las diferentes generaciones que han existido. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en los años o en el año 1999 ya teníamos la red, perdón, la generación 3 que ofrecía velocidades de 54 megabytes por segundo. Y podemos ver ahora que estamos teniendo la adopción de la generación 7 ya con velocidades mucho más altas, que pues obviamente nos permiten también habilitar distintos servicios como por ejemplo el streaming, los juegos en línea, que era algo que pues obviamente con generaciones anteriores, por ejemplo la generación 3 4 pues todavía no se podía uno permitir, eran velocidades muy limitadas para la exigencia que se necesitaba de estos servicios. Ahora pues estos servicios son servicios que están siendo consumidos casi que por cualquier persona. Y pues esta evolución de las redes inalámbricas y como lo veíamos anteriormente del ancho de banda y de la evolución que ha tenido las telecomunicaciones, pues permiten que podamos consumir estos servicios de una manera bastante sencilla y muchas veces tal vez ni nos damos cuenta que lo estamos consumiendo de esta manera. Y como lo hablábamos anteriormente, pues a partir de aquí se derivaron las redes híbridas o las redes HFC y las redes FTTH. Y aquí podemos ver diagramas de cómo es que se interconectan estas redes. Y podemos ver, pues por ejemplo, que en el caso de FTTH, ya desde una OLT podemos enviar señales directamente hacia los hogares o empresas en las que se necesite pues tener esta comunicación. Pues en este caso hablamos de FTTH, pero pues también aplica para edificios, aplica también para zonas o áreas definidas. Entonces, realmente ya aquí podemos ver esta evolución en las telecomunicaciones. Y pues todo esto es gracias al uso también de amplificadores ópticos que son utilizados para aumentar las potencias cada cierto tiempo o cada cierta distancia eh, para pues, aumentar esta potencia de las señales ópticas en las redes de comunicación. Aquí podemos ver pues unos ejemplos de estos amplificadores y pues específicamente el amplificador EDFA pues este es utilizado para la amplificación de señales y la compensación de atenuaciones también. Y pues el EDFA de doble etapa pues se compone de dos amplificadores EDFA colocados uno a la salida del otro. Y con esto pues se tiene esa doble etapa que se menciona. Estos amplificadores realmente logran una alta amplificación, perdón, de la potencia con un factor de ruido sumamente bajo, por lo que se puede colocar en medio de ambos amplificadores una fibra de compensación de dispersión y de esta manera pues poder llevar las fibras hacia las distancias que pues sean requeridas, ¿verdad? Bien, ahora con respecto a la caracterización de la fibra óptica, pues tenemos, por ejemplo, el uso de OTDR, que pues se utiliza para medir las distancias, medir pérdidas y localización de fallas que se pueda tener a través del medio de transmisión. Tenemos también el OLTS, que es un Insertion Loss, que pues nos ayuda a ubicar pérdidas por inserción. También tenemos, por ejemplo, la dispersión cromática, que es la variación de la velocidad según la longitud de onda que estemos utilizando. Y por último, pues, bueno, estos son algunos casos, estos son los que están enlistados aquí. Hay otros factores que también intervienen en la caracterización de la fibra óptica. Y pues tenemos la polarización del modo de dispersión que prácticamente aquí nos diferencia, nos hace una diferencia de tiempo entre los modos de polarización para identificar fallas
dentro de la fibra óptica. Ahora vamos a platicar acerca de las redes ópticas. Y pues aquí ya vamos a platicar acerca de un término que ya hemos visto en anteriores ocasiones, que es el FTTH, o es la fibra hacia el hogar. Aquí en este tipo de red, la fibra óptica llega directamente hasta el hogar del usuario final. Eh, Esta es utilizada en residencias y pequeños negocios y pues ofrece una alta velocidad, como ya lo hemos visto anteriormente, y baja latencia por ser fibra óptica. Pues acá nos permite tener conexiones simétricas en las que tenemos velocidades iguales tanto en la subida como bajada de información y pues es ideal para los equipos o servicios, perdón, que requieren un ancho de banda bastante alto. Era lo que hablábamos anteriormente. Servicios de streaming, videollamadas, gaming, que es algo que ahora está muy de moda. Y pues aquí podemos ver un pequeño diagrama que ya habíamos visto anteriormente, en el que se muestra cómo es una conexión de fibra to the home, pues a grandes rasgos, ¿verdad? En la que se ve pues la oficina central en donde está el OLT, los divisores, que pues prácticamente van direccionando la comunicación hacia los nodos que se requieran, hasta llegar, pues, por ejemplo, a nuestro hogar. También tenemos FWA, que pues prácticamente no es una fibra óptica al 100%, porque combina fibra óptica con tecnología inalámbrica, con redes inalámbricas, perdón. Pues aquí, en este caso, la fibra llega hasta una estación base o un nodo y a partir de ahí se distribuye de manera inalámbrica hacia los usuarios finales. Acá podemos ver un diagrama en el que podemos ver que la información o la fibra llega hasta cierto punto y a partir de acá se distribuye de manera inalámbrica. Este tipo de red es una solución bastante rápida para cubrir áreas donde desplegar fibra óptica a cada hogar es difícil o es costoso. Comúnmente en zonas rurales o zonas de difícil acceso, pues son las zonas en las que se utiliza este tipo de red, que es realmente una solución bastante fiable y bastante recomendable. Como lo platicábamos anteriormente, este tipo de tecnología ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones y es prácticamente el entregar fibra hacia cierto punto en específico. De esto deriva que sea FFT, FTTB, que pues prácticamente es hacia dónde se está entregando la fibra. Este, pues, es un término genérico para la red donde la fibra llega hasta el punto más cercano en el que se encuentra el usuario. Eh, por eso es que la X representa la terminación en la que se entrega este servicio. Y como les mencionaba anteriormente, pues de aquí se deriva, por ejemplo, Fiber to the Building, que es la fibra que llega hasta un edificio y el resto pues se distribuye por un cableado interno dentro del edificio. Fiber to the Core, que prácticamente es llegar hasta una caja de distribución cercana al abonado o al usuario final. Y pues las redes HFC, que pues ya las hemos mencionado anteriormente, son redes híbridas entre fibra óptica y coaxial. Y pues estas pues se combinan para que la fibra llegue hasta un nodo cercano al abonado o al usuario. Y desde ahí pues ya se usa cable coaxial para la conexión final eh, hacia el usuario. Estas redes son muy comunes, realmente son redes muy utilizadas y que pues prácticamente para un servicio residencial son muy útiles y muy eficientes. Y pues ahora vamos a platicar acerca de redes ópticas de nueva generación y aquí pues conversaremos acerca de la OTN, que es prácticamente pues una arquitectura de red que se utiliza para transportar redes en telecomunicaciones y pues dentro de la OTN están estandarizadas también, como lo mencionábamos anteriormente, por la I2T. Y pues estas están definidas, estas estandarizaciones están definidas principalmente en las regulaciones 709
798 y 872. El objetivo principal de estas redes es proporcionar un marco robusto para transportar, enrutar y multiplexar múltiples tipos de tráfico. Como hemos hablado, tráfico digital que se maneja o se envía a través de fibra óptica. Dentro de los estándares que mencionábamos hace un momento, pues está, por ejemplo, el 709 que define la estructura de, de la trama que tendrá la OT, la 798 que es más específica, eh, que especifica, perdón, más la implementación funcional de los elementos de red en la OTN, la 872 que nos habla acerca de la definición de la arquitectura de red que va a tener la OTN, incluyendo el modelo funcional de la capa de transporte óptico y la interconexión entre todos los dominios que puedan existir. La OTN pues prácticamente fue diseñada para adaptarse al crecimiento del tráfico IP, Ethernet y otros formatos de datos de velocidad alta, que como lo hemos mencionado, pues con la fibra óptica realmente estamos trabajando con velocidades bastante altas que requieren pues soluciones y redes que se puedan adaptar a este mismo tema de la velocidad que se maneja. Y pues la OTN tiene una estructura jerárquica que está plasmada acá. Y pues, por ejemplo, la Optical Data Unit es equivalente a un contenedor y se encarga de encapsular el tráfico hacia el cliente. La Optical Transport Unit añade encabezados hacia hacia la Optical Data Unit para mejorar la integridad de la misma. Luego, pues encontramos la Optical Payload Unit que prácticamente transporta la carga útil, por ejemplo, Ethernet, la IP. Luego encontramos la OMS, Optical Multiplex Section, que encapsula todas estas múltiples Optical Transport Units a un nivel físico. Luego tenemos Optical Channel, que es el canal óptico sobre la fibra, o de la fibra más bien, que puede ser de una longitud de onda, pues dependiendo las distancias que requiera recorrer. Y aquí pues podemos ver las ventajas y aplicaciones que tienen las redes OTN. Dentro de las ventajas, pues como lo hemos mencionado anteriormente, tienen una alta eficiencia en el transporte. Realmente la velocidad aquí es un factor fundamental para este tipo de redes. La integridad de datos, gracias al FEC, que es el Forward Error Correction, que pues este se encarga de agregar bits adicionales o de redundancia, por llamarlo de alguna manera, a los datos originales antes de transmitirlos. Tiene pues transparencia en el transporte en diversos tipos de señales, tiene una escalabilidad y soporte para redes demasiado alta y las funciones de monitoreo y mantenimiento pues son avanzadas con respecto a otras tecnologías. En cuanto a las aplicaciones, pues prácticamente aquí tiene muchas aplicaciones, tiene para redes troncales o backbone de operadores de telecomunicaciones, se puede utilizar o es utilizada también en transporte de datos entre centros de datos. eh, Tiene integración también de servicios de diferentes tipos en un solo canal y pues lo que mencionamos anteriormente, soporte para redes de acceso óptico bastante bueno. Y aquí pues encontramos las redes PON, que son una arquitectura de red de fibra óptica que no utilizan componentes activos. Esto quiere decir que los componentes no utilizan energía eléctrica y pues son utilizados entre el nodo central del proveedor o la OLT y los usuarios finales que reciben pues este servicio. Dentro de los componentes principales, pues tenemos el OLT o el Optical Light Terminal, el splitter óptico que se encarga de dividir las señales ópticas en varias partes. Encontramos también el Optical Network Terminal Unit que convierte las señales ópticas a formatos eléctricos para el uso del cliente. Y pues obviamente la fibra óptica que es el medio de transmisión que utilizan las OLT
Y pues obviamente es un componente implícito en este tipo de redes, ¿verdad? En cuanto a la evolución de los estándares PON, pues tenemos acá una tabla comparativa entre los años y que se han ido implementando este tipo de evoluciones y pues las características que ha tenido estos estándares. Por ejemplo, acá podemos ver el split ratio que nos indica cuántos usuarios pueden compartir una sola fibra desde un splitter. Y pues podemos ver que realmente las diferencias son bastante marcadas y como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, pues la evolución de estas redes y de esta tecnología va de una manera acelerada, permitiéndonos habilitar pues distintos servicios que requieren una capacidad grande de ancho de banda, que pues prácticamente estas redes están hechas para soportarlo y aún dar más, porque realmente no hemos llegado a explotar el máximo de esta red, a pesar de que pues ya hay servicios que son bastante pesados y que requieren muchos recursos, pero pues son estas redes las que se encargan de poder transmitirlas de una manera bastante eficiente. Y pues aquí encontramos los términos downstream y upstream, que pues prácticamente en el caso del downstream es una eh, descarga que se realiza, como podemos ver acá, indica que la dirección de este uso es desde la central del proveedor o la OLT hacia el usuario final. Por ejemplo, en cuanto a ejemplos de uso, podemos mencionar navegar por páginas web, que es algo que hacemos cotidianamente, recibir llamadas VoIP o videollamadas, o por ejemplo descargar videos, cualquier tipo de descarga utiliza este downstream. Pues como característica común es que generalmente es más rápido que un upstream, pues obviamente con algunas excepciones en algunas redes. En cuanto al upstream, pues la dirección es contraria al downstream y pues prácticamente es desde el usuario final hacia la OLT. Y aquí, por ejemplo, lo utilizamos para subir archivos a la nube, para enviar correos electrónicos, cuando nosotros generamos una llamada, una videollamada. Y, pues, por ejemplo, juegos en línea, si nosotros hiciéramos stream, por ejemplo, o streaming, perdón, pues todo esto va a utilizar el servicio upstream. Normalmente tiene menor velocidad que el downstream, pero pues ya con las redes ópticas, como lo mencionábamos, pues ya tiene una comparación bastante ideal con el downstream también. Y pues con esto llego al final de la presentación, agradeciendo la atención y específicamente, ingenieros, quiero agradecerles por este curso. Realmente fue un curso muy que me ayudó mucho a entender el uso y las aplicaciones de la fibra óptica. Yo recuerdo que en la primera clase yo les mencionaba que una de las motivaciones que yo tenía en este curso era justo eso, aprender acerca de las diferentes aplicaciones que tiene la fibra óptica. Yo realmente, pues, por mi trabajo no me desarrollo tanto en la fibra óptica como tal, no trabajo directamente eh, con este tipo de servicios. Sin embargo, pues, obviamente sí utilizo estos servicios como un medio de transmisión. Y realmente el curso fue bastante enriquecedor en ese punto. Sí considero que fue un curso de los que más he podido aprender y por eso les agradezco por el tiempo y la dedicación que se toman en dar la clase como la imparten, porque realmente se nota cuando la, Perdón, tuve una interrupción. Realmente se nota cuando se hace con sinceridad y de verdad, qué excelente curso. Espero que nos podamos seguir viendo en los siguientes cursos y pues les agradezco por este tiempo invertido para poder ver esta presentación y pues hasta acá la dejaré. Les agradezco mucho y que tengan un buen día.